Buenos días, mis jóvenes. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Pues vamos a continuar con nuestra temática. ¿Ahorita tienen alguna duda o comentario de lo que llevamos? ¿No? Bueno, ayer estábamos iniciando el tema de cáncer de páncreas a propósito de los tumores periampulares. Ustedes saben que el de la cabeza de páncreas participa con ellos, pero no podemos dejar de ver pues todas las tumoraciones pancreáticas ya en este caso. Entonces, les dejé entrever que el tumor más frecuente del páncreas pues es el adenocarcinoma. Entre los túbulos y los acinos es más de los conductillos, por un lado, y por otro lado que estaba la contraparte, que prácticamente no vemos tumores benignos del páncreas desde el punto de vista epitelial, pero desde el punto de vista de tumores neuroendocrinos sí solemos ver tumores benignos. Y les di un listado de todos los que aparecen y pues cada uno tiene sus características, ¿no? Puesto que la mayoría de ellos son funcionales. Ya vimos que una cuarta parte son no funcionales, incluso les mencionaba yo que casualmente Steve Jobs muy probablemente tuvo uno de esos. Hablábamos de los factores de riesgo y siempre se antoja investigar si existe una manera de hacer detección oportuna de cáncer de páncreas. A la fecha, con toda honestidad, no. Entonces, ciertamente hay buenos pronósticos y hallazgos tempranos en tumoraciones quísticas del páncreas. El quiste simple del hígado, como lo analizamos en su momento, pues es de lo más frecuente. Les decía yo que de los quistes simples, el de hígado, el de riñón y en el páncreas suelen verse. Existen factores de riesgo de imagen, imagen que correlaciona con neoplasia maligna o que puede orientar hacia la neoplasia maligna. Entonces, cuando existen tumoraciones quísticas pancreáticas, depende del tamaño y depende de si están tabicados o no están tabicados, no tanto del tamaño, sino más bien de lo que se encuentra en el interior del quiste. El ultrasonido tiene cierta sensibilidad y lógicamente la resonancia y la tomografía también la tiene. Entonces, es una de las ventajas que podemos hacer ultrasonido. Siempre se quejan, obviamente, los ultrasonografistas cuando los pacientes son muy obesos, la ventana acústica no es de lo mejor y no pueden observar en plenitud todo el páncreas, o cuando tienen mucho gas los pacientes. Si son delgados, pues realmente nos muestran el páncreas bastante bien y tiene cierta, pues para lesiones quísticas pequeñitas, pues no tiene mucha sensibilidad. Es uno de los peros. Incluso hay tumores agresivos pancreáticos que tienen adenocarcinoma en probablemente 1 centímetro y generan una cosa que se llama reacción desmoplástica, a donde hay tejido como entre que fibroso y inflamatorio,
que es a lo que se le conoce como desmoplasia. Entonces, ustedes ven lesiones de 3, 4 centímetros. En alguna ocasión, un gran cirujano de la, pues ya de la vieja guardia, que pues creo que todavía vive, no estoy seguro, de nutrición, que fue maestro de muchos de ellos. El doctor en alguna ocasión mandaba a patología, me decía un patólogo que cuando era residente, el profesor mandó un espécimen de Whipple. No había biopsia previa y le dicen, ¿sabe qué, doctor? No tiene tumor. Entonces, dice, ¿qué encontraron? Estamos encontrando pura reacción desmoplástica. Él con la experiencia que tenía. Le dice, por favor, búsquenlo. Eso me dio mucha risa porque le dicen a los patólogos, búsquenlo en la pieza. Y sí, efectivamente, puede no ser central, puede ser excéntrico dentro de la bola que hay. Y esos, bueno, pues sí dan un volumen grande y eventualmente pues lo van a ver muy bien en el ultrasonido. Pero si se trata de que no hay reacción desmoplástica y el tumorcito es de 1 centímetro, entonces probablemente, o menor de 1 centímetro, probablemente no lo alcance a observar el ultrasonido. O sea, no tenga un diferencial ecogénico importante que permita distinguirlo, como cuando se trata de tumores quísticos, a donde pues la presencia de líquido se capta perfectamente bien, contra cuando no existe, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos, ayer les hablaba yo de la biopsia líquida. Por ahí, en el transcurso de mi plática está, en cuanto a marcadores, el CA19-9 y uno que se conoce como GENT1, que pues por ahí incluso lo encontré en un artículo que se publicó ahí en la Universidad de Alberta, en Canadá, y hablaban de un Human Equilibrative Nucleosic Transported 1, a lo que le llamaron GENT1, en carcinoma pancreático. Y entonces decía, hacia digamos, decisiones hacia un tratamiento individualizado, porque podía dar pues, pistas muy cercanas a que por ahí viene ya una neoplasia. Y el CA19-9, aquí no sé, me faltó, CA19-9, creo que algún día lo borré sin querer, es uno de los que, pues es el que principalmente utilizamos nosotros, pero ojo, cuando existe ictericia, se eleva en forma falsamente positivo. Entonces, si tenemos un paciente con una coledocolitiasis que está ictérico y le sale el CA19-9 elevado, no forzosamente tenemos que estar asumiendo que ya se trata de un cáncer de cabeza de páncreas. Entonces, lo idóneo, incluso hay estudios a donde han llevado, ciertamente les voy a decir una cosa, es raro que a pesar, o sea, aunque las ictericias lo aumentan, no todas las ictericias lo aumentan. Y también sucede que cuando hay cáncer de páncreas más ictericia, está muy consistentemente elevado. Entonces, ciertamente, si nosotros tenemos una lesión sospechosa, miren, una de las cosas que me decía el profesor en España, cuando estaba operando un Whipple por un adenocarcinoma de cabeza de páncreas en una ocasión, se me quedó grabado porque él lo mencionó, porque no digo yo que no tenía yo profesores aquí en México tan capaces operando eso como él, ¿no? Y en mi caso, en lo personal, ahora que me toca hacerlo, ¿no? Entonces, decía, ¿saben qué? Los tumores periampulares no se llevan mucho con cálculos, o sea, que hablara de coledocolitiasis. Y se puede haber colecistolitiasis en el paciente, pero no siempre está los tumores asociándose a presencia de cálculos. O sea, dice, no se llevan mucho. Eso no quiere decir que en ocasiones pudo haber encontrado en forma conjunta un tumor periampular y un cálculo en la vía biliar. O sea, eso se puede dar, pero no lo solía ver. Entonces, 2 puntos, como para anticiparnos al diagnóstico, ya sabemos que si es de cabeza de páncreas, si es de cuerpo y cola, ahí sí el CA19-9 nos puede ayudar mucho. Porque en cuerpo y cola normalmente no está ictérico el paciente. Entonces, tenemos la sospecha, tenemos imagen, hay que pedir CA19-9. Si es un tumor quístico que tiene datos de sospecha, ahí sí hay el cista adenocarcinoma pancreático, que también eleva el CA19-9, bueno, pues entonces, en ese caso, sí nos va a servir mucho. Pero en la cabeza con ictericia no. Decía yo que hay algunos estudios a donde han hecho canulación del esfínter de Oddi por CEPRE para que se despinte el paciente en forma preoperatoria
porque se dice que los pacientes que están menos ictéricos les va mejor que los que están mucho más ictéricos. Como quiera, la ictericia le pega un poco al páncreas, pero no porque hagan falla hepática, ¿no? Pero sí tienen tendencia hemorrágica los pacientes y demás. Ustedes saben que la ictericia intensa genera prolongación del tiempo de protromida, y aunque nosotros les administramos vitamina K, yo no sé si sean estos y otros factores más que hacen que el pronóstico en los pacientes sea un poco malo, o sea, más malo en los que están siendo operados muy ictéricos que en los que ya no lo están. Entonces, pues también está la posibilidad de colangitis, de infección, de fracaso de las anastomosis a la hora de hacer la operación que ya conocemos. Entonces, acá donde les pongo síntomas, les anoto que no hay signos tempranos de riesgo, desafortunadamente. Entonces, la pérdida de peso, eso sí es algo que he observado en este tumor. Este tumor, sin tener que ver directamente con el duodeno y el estómago, como sería que estuviera haciendo efecto de masa, porque claro, si ya está estenosando el duodeno, pues el paciente va a estar vomitando, pues va a perder peso. Si está, lo que sí he observado, por ejemplo, es que puede producir gastroparesias tumorales. Entonces, si el paciente empieza a estar gastroparético, pues también va a estar vomitoso. Entonces, pues va a adelgazar porque no va a estar tolerando. Si es de la cabeza, ya saben ustedes que es la ictericia. Si es del cuerpo y cola, ahí es donde, por desgracia, se tienen hallazgos de tumores mucho más avanzados que cuando se trata de la cabeza de páncreas. Entonces, esto de las heces flotantes habla de que las heces son grasosas. Al ser grasosas, flotan sobre el agua por la densidad que tendrían, y hablan de insuficiencia exócrina. Poco lo vemos realmente. No vemos mucha insuficiencia exócrina, pero puede llegar a suceder. El dolor, ese sí ni se diga, si está, acuérdense ustedes que ahí cerquitita del páncreas, por atrás y arriba, está el tronco celíaco. Y entonces a donde está el tronco celíaco y la mesentérica superior, es la topografía donde se encuentra el plexo hipogástrico y el plexo solar ahí, que pues generan sensibilidad importante, incluso para dar, digamos, tratamiento paliativo para el dolor. Una de las formas de hacerlo cuando nosotros operamos pacientes y que son irresecables, podemos dejar inyectado alcohol alrededor de la aorta, de la cara anterior de la aorta, obviamente no meterse a la aorta, no es necesario, para en la superficie, que es a donde se encuentra embarrado el plexo, quede pues alcoholizado y generar lo que conocemos como neurolisis. Entonces, como entre comillas, muerte del nervio, pero no queda para toda la vida. Se ha visto que algunos pacientes después de la neurolisis tienen recurrencia del dolor alrededor de 6 meses después, y normalmente cuando hacemos paliación en los pacientes, pocos llegan al año cuando están con tumores avanzados, ¿no? Entonces, a los que solamente se les hace paliación. Yo tuve un caso muy rarísimo de un paciente que solo le dimos paliación y que nos duró como 3 años, una cosa así, incluso no nos creían los familiares. Lo único que le hicimos, porque estaba amarillo, fue desconectarle la vía biliar y conectarla a un asa de yeyuno. Y aunque todavía no estaba tapado el duodeno, le decía yo a mi colega, el oncólogo con el que participé esa vez, me dice, oye, no, pues ya ahí quedó, ya está bien, ¿no? Le digo, no, ¿sabes qué? Hay que derivarle el estómago porque al rato no va a poder comer. Me dice, no, dice, normalmente estos pacientes, antes de que se obstruyan del duodeno, ya se murieron. Le digo, mira, más vale y le hacemos la anastomosis, nada perdemos, ¿no? Entonces dice, pero es un riesgo más grande de que tengas fuga en el postoperatorio. Yo tenía mucha confianza en la técnica que le íbamos a hacer. Casualmente no estaba tan desnutrido cuando lo operábamos, o sea, tenía factores que implicaban un buen pronóstico para medidas de cicatrización, vamos a decir, no de vida a futuro. Y pues pasaron como 2 años para empezar el paciente se despintó. Para seguir comía de todo, ¿no? Pero así de todo. Y resulta, no hizo ni gastritis alcalina el paciente, que le hicimos una gastroenteritis, una anastomosis simple. Y resulta que, déjenme ver, estuvo en el terreno, no, sí estuvo en el terreno de una Y de Roux, entonces pues no tenía reflujo gástrico, yeyunal hacia el estómago, y entonces pues no hizo ni reflujo alcalino. Y por ahí de los 2 años me habla uno de sus hijos, era padre de políticos,
uno de los abogados hijo me dice, oiga, doctor, ¿no se habrán equivocado en el diagnóstico? ¿Por qué? Pues mi papá está como si nada, ya ganó peso y todo. Y le digo, no, mira, la verdad es que son de las excepciones. Está muy claro que tu papá tenía un tumor. Le volvimos a tomar una biopsia y se confirmó que se trataba de un adenocarcinoma de páncreas, pero es de los pocos que he visto que tienen esa sobrevida con toda honestidad. Tuve una prima que se puso amarilla también y ella, lo que predominaba en ella era el vómito antes de operarse. Estaba, pues, realmente obstruido totalmente el duodeno, el píloro, el estómago, no. Ahí tenía el tumor en esa topografía, era ya un tumor grande. Me acuerdo que me metí a operarla, pero ya tenía datos de resecabilidad, entonces lo único que le hice fue una conexión entre el estómago y su vía biliar se la debía haber derivado, y entre el estómago y el ayuno. No creo que ella no estuvo ictérica, ella tuvo el tumor un poco más centralón y no aplastó no alcanzó a aplastar la vía biliar y no estaba ictérica, ya me acuerdo. Pero sí tenía una gastroparesia cañona. Entonces, bueno, ahí por gastroparesia, pues ella se adelgazó muchísimo, perdió muchos kilos de peso y finalmente falleció. Me acuerdo que hasta le revisé otra vez la anastomosis entre el estómago y el yeyuno, pensando que se acodaba porque vomitaba mucho. Y no, llegué a la conclusión de que lo que tenía ella era una gastroparesia solamente. Entonces, bueno, para que vean, aquí les estoy platicando varias cosas de cáncer de páncreas, pues que están relacionadas, ¿no? Bien, en lo que respecta a la etapificación, una vez que nosotros tenemos a nuestro paciente ya diagnosticado, pues lo de siempre, ¿no? Tenemos que hacerle su etapificación. Normalmente para esto pedimos un ATAC de protocolo de cáncer de páncreas. Depende de la topografía, no, pues en cualquiera de las topografías podría ayudar un ultrasonido endoscópico porque ese sí es un poco más sensible para ver adenopatías cercanas y específicamente dónde se encuentra el tumor. La tomografía también nos da datos y pues si sumamos los dos, tenemos más aporte de datos un poco encaminado a determinar resecabilidad, que eso es lo que nos interesa. O sea, ¿va a ser resecable o no va a ser resecable? Si no va a ser resecable, entonces el ultrasonido endoscópico nos va a ayudar para tomar una biopsia preoperatoria para poderle dar quimioterapia. Porque los quimioterapeutas no le van a dar tratamiento al paciente si no tienen estudio histopatológico en la mano. Es raro que inicien tratamiento sin un estudio histopatológico, ¿no? La resonancia magnética también, con protocolo de páncreas, nos da datos similares. Y la CEPRE no la usamos para hacer diagnóstico en sí, sino más bien, claro, si tenemos imagen y se hace un cepillado a nivel del colédoco y lo infiltrado, pues saldrá positivo, pero si no, no. Pero para lo que se utiliza es para colocar un stent, sobre todo en los que están ictéricos, y los pacientes se despinten. Esto de la tele de tórax, es más, hoy mismo ya lo vamos a quitar porque ya la tele de tórax ya pasó de moda para esto y sería un TAC de tórax. Entonces, TAC de tórax y obviamente TAC abdominal, no la voy a incluir acá como tomografía tóraco-abdominal con protocolo de páncreas, porque en realidad está orientada a buscar que no haya, que no haya metástasis al pulmón, que puede darlas, por supuesto. Y regresando un poquito más a la hiporexia, estos son de los tumores en los que sí he encontrado yo que produce mucha hiporexia en el paciente, la verdad. Entonces, bueno, ahí tenemos. Ahora, una vez que nosotros etapificamos al paciente, pues les va mejor cuando se pueden operar. Cuando no se pueden operar, todo es paliativo y en los pacientes pues, no les va muy bien. Ahora lo que se pueda hacer también en cuanto al tratamiento, lo de siempre, es dar terapia neoadyuvante. Entonces, esto de la etapificación nos permite saber si va a ser resecable para que nosotros podamos dejar R0, o sea que no dejemos nada de residual 0. Están los borderline, a donde pues, se piensa que está invadiéndose la vena mesentérica superior o parte de la arteria mesentérica superior. Y entonces, si se está invadiendo, pues la posibilidad de que dejemos tumor embarrado ahí existe. Entonces, eso es lo que nos permite ver. Claro, esto al final se determina en la cirugía. Si tenemos borderline imagenológico, en la cirugía podemos decir, ¿sabes qué? Fue un falso positivo de borderline, se pudo resecar perfectamente bien. O nos dicen, pues borderline, y resulta que está súper pegado el páncreas a
a la vena y a la arteria mesentérica superior, pues realmente no tenemos mucho que hacerle, ¿no? Hay quien secciona la arteria y vena mesentérica por arriba y por abajo del páncreas y pone injertos, y cuando se tiene suficiente expertise, se dice que la sobrevida es similar a cuando son resecables. Bueno, en grupos de trabajo que tienen esa experiencia, pues lo hacen y les va bien. Está el no resecable o localmente avanzado también, y obviamente el diseminado. Diseminado de etapas 4, pues no tenemos muchísimo que hacer. Esto del ultrasonido nos permite ver concéntricamente y además nos permite tomar biopsias, y por eso es que puede ser un complemento a una TAC negativa. Si la TAC es positiva, a lo mejor ya no necesitamos el ultrasonido. Pero lo que les decía yo, duda de invasión vascular, adenopatía, certeza de que está invadida la aorta o la arteria mesentérica superior, que haya estenosis, sí nos lo permite ver, cosa que la tomografía no nos va a permitir ver que haya estenosis del duodeno, por decir así, ¿no? Los tumores imperiampulares se puede ver hasta dónde han invadido. Si hay masas quísticas, para diferenciar una masa pancreática quística contra una dilatación del Wirsung, una dilatación muy grande con un tumor pues obviamente chiquito. Lo que les decía yo, para tratamiento paliativo, cuando ya no es resecable, pues hacerle neurolisis celíaca, o incluso serviría hasta para drenar ascitis. Casi no se utiliza, la verdad, para eso, pero pudiera llegar a ser. Acá pueden ustedes observar una lesión, una tumoración, o también pueden observar adenomegalias cercanas, no sé si por acá. Acá, por ejemplo, se puede ver la vena mesentérica superior, la vena cava inferior y la tumoración, ¿no? En este caso, también la tumoración, hablan de un T2 incluso. Y acá está la lesión por aquí y están ubicando los vasos periféricos. Aquí no nos muestran ninguna adenopatía. Bueno, esto la CEPRE básicamente va para una colocación de stent, que puede ser rígido si ya va a ser solamente paliativo, o puede ser flexible y estarlo intercambiando. Este es difícil de intercambiar, sí se puede intercambiar. Y en este caso está la posibilidad de hacer cepillado aquí, pues para sacar, para tratar de tener biopsia si es que el páncreas ha invadido. O acá, por ejemplo, donde sea estenosado, pues se supone que este stent va a permitir que salga la bilis, pero todo será en forma paliativa, ya no será en forma curativa, ¿no? Existe desde el punto de vista radiológico lo que se conoce como signo del doble conducto. O sea, si se dilata el Wirsung y se dilata el colédoco, se suele observar principalmente en cáncer de páncreas, pero también se puede observar en colangiocarcinoma cuando el tumor es grande, pero es como más característico de cáncer de páncreas. Aquí, miren, el tumor no es muy grande, lo estoy señalando en azul, pero aquí sí pueden ustedes observar una dilatación de vía biliar intrahepática tremenda. Incluso aquí, pues los hepáticos están súper chonchos y el colédoco ni se diga. Aquí incluso ya hasta está teniendo una especie de curvatura como sigmoidea, ¿no? Y donde se une, pueden ustedes observar que el Wirsung normalmente no es visible. Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, donde el Wirsung no está muy dilatado. Fíjense, aquí ya nos están diciendo que está dilatado, pero no se ve tan dilatado, ¿no? Es una colangioresonancia. Aquí está más dilatado este Wirsung que ¿no? Entonces, pero acá, este Wirsung, miren qué gordo está. Se observa muy gordo, ¿no? Es un ataque de signo de doble conducto. Y claro, está la colangioresonancia, que lo que nos va a permitir ver es un ensanchamiento del colédoco. Y en la parte distal estará la tumoración, de acuerdo a donde se encuentre en la porción intrapancreática del páncreas, o si ya está invadiendo más arriba, pues pudiera estar aplastando hasta acá y no aparecer el colédoco visible, ¿no? En este caso, incluso si se fijan, está hasta como que haciendo efecto de masa sobre el duodeno, a donde aquí se ve un poquito de líquido, porque tiene algo de líquido el duodeno y se podía ver contrastado. Acuérdense que en la colangioresonancia aquí no se usa el contraste. La propia bilis es la que se ve blanca en el modo de colangioresonancia y observen ustedes que está más concentrada aquí la bilis, curiosamente, que en la vesícula biliar, ¿no? Que se ve menos blanca, se ve un poquito más grisácea. Aquí tienen ustedes entonces la vesícula llamada de Courvoisier, que ya hemos venido a analizar. Bueno,
así las cosas, a veces es necesario hacer la laparoscopia en los pacientes. Cuando manejamos el tema de ascitis en digestivo, pues sabemos que la ascitis no nada más se presenta en cirrosis o en pacientes nefrópatas con anasarca, sino que también se presenta en pacientes con tumoraciones o con inflamaciones infecciosas del páncreas. Entonces, si ustedes tienen esta característica de tumoración, que viene siendo así como infiltración celómica, a veces da este tipo de infiltraciones como celómicas el cáncer de páncreas. Es curioso que en este caso en específico hay ascitis, es una ascitis francamente tumoral, incluso se encuentran aquí siembras tumorales en el epiplón, y estas, por ejemplo, estas no se alcanzan a ver en ningún método de estudio como tomografía, resonancia o ultrasonido, salvo que hubiera vegetaciones grandotas, ¿no? Entonces, si hubiera una vegetación grande, pues sí la va a alcanzar a ver, pero si no, no. Entonces, a veces se puede hacer también para tipificar la laparoscopía. Y, por ejemplo, si lo que nosotros teníamos era un tumor de 1,5 centímetros, que según la tomografía era resecable, le hacen ustedes una laparoscopía y se encuentran los tumores sembrados así, o la tumoración ya se extendió de esta manera, pues no es resecable, está en una franca etapa 4, no hay que hacerle al paciente nada que no sea paliativo, la verdad. Entonces, en este caso, les decía yo que es con fines de estadiaje, y por ejemplo, hay veces que no tenemos ni siquiera, se está evidenciando la tumoración, y tenemos CA19-9 elevados, muy, muy elevados en forma aislada, por algún motivo se solicitó y pues, hay que buscarle, no hay otro remedio, a veces está muy indicada la laparoscopía para esto, ¿no? Se dice que se evitó una laparotomía resectiva en 14% de casos, o sea, ¿qué quiere decir? Que 1 de cada 10 se van a meter y si nada más se le hubiera hecho una laparoscopía al paciente tan, se le hace un agujerito en el ombligo y se acabó, y si quieren ustedes tomar biopsia, otro agujerito para la pinza y también, o si utilizan un endoscopio que tiene canal de trabajo, pues por ahí meten su pinza y toman la biopsia, ¿no? Entonces, aquí pues, les permite tener a ustedes ya la histología, y pues eso es lo que tenemos. O para lesiones de cuerpo y cola, también nos sirve, ¿no? Bueno, entonces la biopsia, en términos generales, no se requiere antes de la cirugía, pero sí para dar quimioterapia, eso es muy importante, ¿no? Ya lo había yo mencionado, que para la quimioterapia, si nosotros no le damos a los patólogos esto, no le van a querer dar, incluso ahorita yo creo que lo voy a tener que magnificar para que no tengamos duda a futuro. Vamos a destacarlo y que esté en rojito. Entonces, sí para dar quimioterapia, ¿no? Y esta que pues se pueda ver perfectamente. Bueno, esa no la quería yo poner. Lo que quería yo poner era aquí. Entonces, acá sí. No, ahí no. Bueno, ahora sí. Lo que pasa es que cuando la ponemos acá en blanco, dibuja todo y no es lo deseado. Ok. Bueno. Ya se entiende. Y ya está el mensaje de lo que quiero decirle a ustedes. Bien. Ya hablaba yo del CA19-9 y del gen. Bueno, ahora sí, para cuando ya tenemos forma de tapificarlo bien, ya con la pieza de patología y habiendo enviado vasos o desde el punto de vista preoperatorio, tenemos la tapificación clásica y pasaríamos nosotros ya básicamente a qué opciones tiene el paciente, ¿no? Entonces, observen ustedes que aquí sí cambia la etapa de tener una etapa 1A a una etapa 1B de acuerdo al puro tamaño del tumor. Entonces, si el tumor está por debajo de 2 centímetros o hasta 2 centímetros, hablamos de un T1. Y si está por adelante de los 2 centímetros, pues hablamos de un T2. Y entonces, un T2 N0M0 se vuelve 1B contra un T1 N0M0 que es 1A. Esa sería la etapificación de la que estamos hablando. Ahora, si lo que tenemos es que el tumor, ahora sí el tamaño que tenga, pero que invade, por ejemplo, el duodeno, ¿se acuerdan ustedes que les decía yo que puede estar invadido
Entonces hablamos ya de un T3 y de inmediato salta a una etapa 2A. Y nada más por tamaño de tumor y por invasión en este caso. También si el tumor, en este caso nosotros podemos tener un tumor desde T1 hasta T3, no importa, pero ya tiene N1, entonces pasamos a la etapa 2B. Si nosotros tenemos invasión a grandes vasos, entonces estamos hablando de un T4 y ahí no importará que sea con ganglios o sin ganglios, que el paciente tendrá un estadio 3. Ya vieron ustedes, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos. Y el estadio 4 es cuando tenemos metástasis a distancia. Entonces, eso es lo que tenemos. Acá también cuenta el número de ganglios positivos periféricos para el pronóstico del paciente, ¿no? Y entonces, lo que les decía yo, cuando tenemos etapas 4, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues paliación que prolongue una sobrevida y que la calidad de vida sea de lo mejor. ¿Cuáles son las 3 cosas en las que interviene el cáncer de páncreas? En tapar la vía biliar, en tapar la vía digestiva alta y en producir dolor. Entonces, si nosotros tratamos de paliar la obstrucción intestinal, la obstrucción biliar y el dolor, pues el paciente la va a llevar bien, ¿no? Si, por ejemplo, el tumor solamente ha aplastado la vía biliar y no es muy grande y tenemos perfectamente bien, pero ha invadido la mesentérica hacia atrás, pues ya se considera no resecable, entonces se le puede poner un stent, ni siquiera se tiene que operar, va a estar vaciándose por ahí. El problema de los stents, si los pacientes duran más de X meses, es que se suelen tapar o provocar colangitis también, o sea que no son de así como que ya la gran cosa, entonces tienen que estarlos reinterviniendo. A lo mejor les dura 3 meses, algunos un mes, algunos 6 meses, algunos con suerte un año, y bueno, pues eso sería. Aquí hablan de la escala funcional, que los pacientes de preferencia estén en escala funcional 0 a 1, a donde pueden hacer de todo. Lo que les decía yo, buen manejo del dolor, estén biliar y que puedan comer, ¿no? Y a estos pacientes pues, se les tiene que dar terapia sistémica con gemcitabina, ¿no? Entonces, eso es lo que suele dárseles a los pacientes. Terapia sistémica con gemcitabina. Por acá, en cuanto a las cirugías, cuando son resecables, si tenemos el difuso, pues hay hacer digamos, tumores múltiples del páncreas, no se suelen ver tanto. Sí se reconoce que es multicéntrico con toda honestidad, pero no solemos ver tumores grandes, 2 al mismo tiempo malignos. Aunque lo que se suele ver es que le quitamos al paciente y puede recurrir en la cola o en el cuerpo del mismo tumor, aunque se le haya dado buen margen. Y si sale hasta la cola, ¿qué quiere decir? Que ya había siembras neoplásicas ahí y eso habla de la multicentricidad. Pero no, en realidad, es un poquito más frecuente la multicentricidad en los colangiocarcinomas que en el adenocarcinoma pancreático. Híjole, hacer una pancreatectomía total que incluye el Whipple más cuerpo y cola, los pacientes quedan con una insuficiencia pancreática total, a donde el control diabético ahí es bastante difícil, no tanto el control exócrino, porque ese le podemos dar toneladas de enzimas pancreáticas al paciente y compensar la ausencia exócrina, pero la endocrina no. Entonces ahí tenemos bastantes broncas. Cuando se trata de cabeza, y hablábamos de la cirugía Whipple, y cuando es cola y cuerpo, pues nada más una resección distal que suele incluir el vaso, como comparte en circulación, en parte, y sobre todo cadenas linfáticas, se recomienda quitar el vaso para no dejar siembra en la zona, ¿no? ¿Van a hacer alguna preguntilla? ¿No? Bueno, a los no resecables, ¿qué les hacemos? Pues biopsia. Si no tenía biopsia, y a los que están ictéricos, pues les derivamos la vía biliar, y a los que están, que se les quiere obstruir el duodeno del estómago, ¿no? Ictéricos, vamos a ponerle aquí, obstrucción, vamos a ponerle aquí duodenal, o gastroduodenal. Pues a estos pacientes pues se les va a hacer una derivación, o sea, la que necesiten, ¿no?
Para el dolor ya dijimos la neurólisis, ahí es durante la cirugía. En el otro caso les comentaba yo que no es durante la cirugía, sino es durante la endoscopía con ultrasonido, o sea, el ultrasonido endoscópico, que puede resolver eso y pues obviamente nos ahorramos una apertura de la cavidad abdominal. Por la paroscopía no es nada fácil hacer estas derivaciones, pues, si se tiene la opción se puede hacer, incluso se puede hacer con cirugía robótica, y pues nada, que el paciente le puede ir bien también por ahí. El drenaje biliar preoperatorio, ¿cuándo se hace? Cuando el paciente tiene mucho prurito, tiene colangitis, está con la coagulopatía y no se controla fácilmente con la administración de vitamina K, que es muy raro. Y si la cirugía no se le va a hacer de inmediato, sino se va a diferir por lo que ustedes quieran, bueno, pues es conveniente drenar la vía biliar. Y en algunos pacientes, cuando se les da quimioterapia, que le llaman de inducción o neoadyuvante, entonces conviene derivarles la vía biliar. Ya les había yo mencionado en qué consistía la cirugía Whipple, eso ya no me voy a quedar mucho tiempo con ustedes. La reconstrucción, esta se puede hacer, les decía yo que está la variante de no resecar el antro, incluso aquí, por ejemplo, están anastomosando el virsum con el estómago, que también a veces se puede hacer esto. Yo les había mostrado otro tipo de reconstrucción, que curiosamente, esa se la quité acá cuando estábamos con tumores periampulares. Déjenme, una vez se la agrego porque, ¿se acuerdan ahora que vimos tumores periampulares? Les había yo mostrado eso. Tumores periampulares. Bueno, ya se la pondré posteriormente. O solo que los haya yo dejado aquí en quirúrgica de abdomen. Tumores, no los tengo aquí, ya los pondré después. Bueno, vamos a regresar con esto. Nuestra platiquita de cáncer de páncreas, acá la tenemos. Para que no pierdan la imagen. Se la regreso, ya se la regreso. Les estaba yo comentando entonces que tenemos la opción de hacer eso. Cuando los pacientes, les había yo mencionado que no se puede ya resecar y queremos hacer una cirugía paliativa, bueno, le podemos hacer una ventana ya al colédoco y subir un asa de yeyuno. Acuérdense ustedes que acá viene el yeyuno. Acá este cabo y este cabo daban continuidad al yeyuno. Ahí se corta y se hace la Y de Roux. Aquí se está pasando transmesocólica o retrocólica, pero la pueden pasar anticólica, no importa. Y de esa manera se hace la paliación de la obstrucción biliar. Claro, ahorita si me dan a escoger entre hacerle esto o meterle un stent, pues es mucho menos agresivo meterle un stent mediante endoscopía, la verdad. Entonces, pero si el paciente se está obstruyendo también de la vía oral, pues también se pueden meter stents en el duodeno, para que el paciente pueda comer. Pero si no es el caso, bueno, pues podemos utilizar esta misma asa para derivar el estómago y para derivar el asa. El estómago lo derivaríamos en esta parte de la punta, más adelante, y la vía biliar uniéndola más o menos por acá, ¿no? Entonces ya vacía por acá la comida, por acá la vía biliar, y pues el paciente tendría una buena paliación. Bien, en relación según se encuentre los tumores de páncreas, los periampulares, el de ámpula es al que le va un poquito mejor. Al de páncreas, pues no le va tan bien, y al de la vía biliar, incluso la mortalidad es mucho más rápida. O sea, a los 20 meses prácticamente ya no hay nadie, ¿no? Entonces, cuando nosotros, esos son los pacientes a los que encontramos en etapas 1 y 1B, porque desde que tenemos ya la 2 ya es un verdadero problema. Cuando ya está infiltrando el duodeno, ya no les va también a los pacientes desde la etapa 2, hablando de cáncer de páncreas, ¿no? Entonces, pues eso sería realmente hasta acá lo que se refiere a cáncer de páncreas, adenocarcinoma específicamente. Vamos ahorita a ver tumores neuroendocrinos del páncreas. ¿Hasta acá alguna pregunta, muchachos? ¿O comentario que quieran hacer? Sí,
Sí. Bueno, hay que ocuparlo siempre. Ahí no tienes pierde. Nada más que cuando tienes tú un paciente ictérico y te sale el CA19-9, tienes para que confirmes tu diagnóstico de cáncer de páncreas, de preferencia el paciente necesita estar sin ictericia. Sin embargo, si tienes lesión demostrada por método de imagen más CA19-9 elevado, aunque el paciente esté ictérico, se apoya muy fuertemente un cáncer de páncreas. Eso sí te lo tengo que decir. Si lo utilizaste a lo mejor con un fin que nunca lo recomiendo yo de pesquisa, a donde lo solicitas a ver si qué, y te sale elevado, pues lo que sigue, claro, si está ictérico no es saber por qué, pero si no está ictérico y te sale elevado, ojo, ya había yo dicho que cuando está extraordinariamente elevado, incluso a los pacientes se les puede hacer hasta una laparoscopía para ver si no tiene ciémbaras tumorales. Pero luego lo que tendrías que pedir sería un ultrasonido. Entonces pides el ultrasonido y el ultrasonido te dice, tiene una lesión, pues no hay pierde. Difícilmente puede estar en la cabeza de páncreas y que no haya aplastado todavía el colédoco, porque como quiera la cabeza de páncreas, pues tiene cierto margen como para no estar aplastando el colédoco con un tumor chiquito, ¿no? O de repente el tumor puede no ser muy grande y estar justo donde está el colédoco y estarlo aplastando y el paciente bien ictérico. Entonces, nada más un detalle. Vamos a suponer que tenemos, y esa es la otra parte de la historia, un paciente con coledocolitiasis, está ictérico. Resulta que el paciente tiene 80 años de edad y ha perdido peso. Y entonces ustedes piensan, y tiene datos como de colangitis, ustedes piensan que tiene un tumor en el páncreas. Y antes de tener, bueno, tienen imagen y les dicen a ustedes que lo que ven es una dilatación de la vía biliar y mucho gas que les impidió ver el páncreas. Y tiene un CA19-9 elevado. Bueno, ahí le piden ustedes CA19-9. Entonces, lo más probable, dije coledocolitiasis, por lo tanto está ictérico. Entonces, le piden el CA19-9 y le sale elevado. No has visto el cálculo en el colédoco, puesto que el ultrasonido no te lo dijo. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ya voy a pensar que tiene cáncer de páncreas porque el CA19-9 salió elevado. Ese es un falso positivo de elevado de CA19-9 por ictericia solamente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, le pido su colangioresonancia. Si me dice que tiene cálculos, pues puedo estar ya dejando de pensar que se trata de un cáncer de cabeza de páncreas o un periampular, porque puede ser un periampular cualquiera que por ictericia eleve el CA19-9. Entonces, resulta que el de la CEPRE, porque van a pedir a su ceprólogo que le quite el cálculo y no va a haber nada. Quita los cálculos, se despinta y el CA19-9 regresa a lo normal. No sé si esta explicación de 2 o 3 variables que tenemos que puedan elevar el CA19-9 en patología neoplásica y no neoplásica te haya servido o te deja todavía la duda, Michelle. ¿Ok? ¿Alguien más? Como le estamos ganando tiempo al tiempo, hoy vamos a dejar terminado el tema y pues ya nada más veremos hemorragia de tubo digestivo alto y bajo, salvo que traigan a ustedes en mente algún otro tema que no haya estado considerado dentro del programa y que hayan visto en algún libro y que quieran ustedes revisar, eventualmente podríamos revisar. Por ahí tengo uno que probablemente se los ponga yo, lo tengo en mente, luego se los comento, porque nos va a quedar libre un día, bueno, entre comillas un día, ¿no? Porque pues ya el resto ya lo tenemos como que ocupado. Es digestivo, tenemos nuestros casos clínicos para la última semana de noviembre y la primera de diciembre. Por cierto, también me dediqué a ponerle su examen de 60 preguntas de falso, verdadero, sí y no va a haber otras variables. Bueno, para terminar con el páncreas, en este caso, vamos a ver la temática de tumores neuroendocrinos. La verdad es ya un resumen breve, porque cada uno de los tumores tiene sus características y hay manera de explayarse en el tema. No es el objetivo de este curso
estar con tanto detalle de tantos temas, sobre todo cuando son raros, pero sí darles información. Y entonces lo grueso de cada uno de las lesiones, pues sí presentárselas a ustedes acá, ¿no? Entonces, ya sabemos nosotros que el adenocarcinoma y los tumores quísticos, que también son adenocarcinomas habitualmente, no son cistadenocarcinomas, pues van a ocupar el 95% de casos. Y solamente el 5% tendrán cáncer de páncreas. Entonces, bueno, de cada 100, solo 5. Y de estos 5, si nosotros observamos y juntamos 100, ¿no? O sea, necesitaríamos, si tenemos 100 pacientes, para juntar 100, necesitaríamos, o sea, 100 pacientes y 5 para juntar 5, necesitaríamos 2,000 pacientes, ¿no? Teniendo 2,000 pacientes, nos podemos dar cuenta que el 40% bueno, ahora sí, de ese 5%, de los que sacamos nada más neuroendocrinos, ya juntamos los 100, necesitamos 1,000 pacientes con tumores de páncreas y de estos solamente 100 van a ser neuroendocrinos. 1,900 pacientes van a ser adenocarcinomas. Y pues ahora sí, de los 100 que nos quedaron, 40 van a tener insulinoma, 28 va a tener un tumor no funcionante de características neuroendocrinas, el 20% va a ser un gastrinoma y el 5% tendrán bipoma y tendrán glucagonoma y el 2% un somatostatinoma. Aquí faltaría uno que también ocupa como el 2%, el 1%, habría que bajarle un poquito la frecuencia a alguno de estos, que se llama PPOMA, o sea, del polipéptido pancreático, que no aparece acá. Uno de los detalles de características es que pues tiene una gran característica, es el más frecuente. Otro detalle, y todo esto lo voy a resumir en una sola tablita, que les voy a poner aquí al final. Entonces, otro detalle, el gastrinoma tiene un detalle importante, que no forzosamente está en el páncreas. Y es curioso porque, siendo que el antro tiene células G, no suele dar gastrinomas. Dije no suele dar, pero suele crecer el gastrinoma porque desde el punto de vista embriológico existen células con esas características que se conocen como del sistema APUT, por cierto, que se llama triángulo del carcinoma. Y entonces el triángulo va aquí, pues desde el ángulo de Treitz prácticamente hasta la vesícula, y de la vesícula iría aquí al borde inferior externo del duodeno, y ahí se unen. Y entonces en cualquiera de estos sitios puede haber gastrinoma. En ocasiones los pacientes, el gastrinoma, ¿por qué se caracteriza? Eso está muy claro. El gastrinoma es un tumor funcionante, productor de gastrina, y la gastrina es uno de los inductores de producción de ácido en el estómago. O sea, una tumoración que viene de acá hace que produzca demasiado ácido, y son las células que están prácticamente en el cuerpo y en el fundus, las que son las células parietales, las que van a estar produciendo ácido clorhídrico. Entonces, los pacientes, al tener una hiperacidez tan dramática, van a tener úlceras duodenales por debut a pasto, incluso sangrantes. Las úlceras duodenales no se van a limitar. Ustedes se acordarán que les decía yo que bueno, no se acordarán porque yo no les he dado gastro a ustedes, pero bueno, los que tuvieron gastro conmigo ahora, que las prepilóricas se consideran como si fueran gástricas. Bueno, sí lo vimos acá en patología quirúrgica de estómago, claro que sí. Entonces, las prepilóricas se consideran, en cuanto a fisiopatología, parecidas a la del duodeno, que es hipersecreción gástrica. Pero el campeón de la hipersecreción gástrica es el síndrome de Zollinger-Ellison, y ese Zollinger-Ellison se caracterizará por tener úlceras prepilóricas, úlceras duodenales, incluso úlceras yeyunales y úlceras gástricas también. Y si el paciente tiene reflujo, es tan ácido lo que regresa que podría tener hasta úlceras esofágicas. Entonces, cuando vemos úlceras atípicas, hay que pensar que el paciente no tenga síndrome de Zollinger-Ellison. Y el síndrome de Zollinger-Ellison, sabedor que es producido por un gastrinoma, pues hay que buscar el gastrinoma, y de entrada hay que buscarlo en el páncreas. Si no lo encontramos en el páncreas, que es el sitio más frecuente del gastrinoma, entonces en los otros sitios. Ahí en los otros sitios, pues sí, parecería un adenoma, una adenopatía, y en realidad pues, es el tumor que se está produciendo ahí. Si se alcanza a ver, pues a todo dar. Y una de las broncas que tiene
gastrinoma es que suele ser maligno, contra el insulinoma que no es tan frecuentemente que sea maligno. Y en este cuadrito les muestro que vendría siendo el resumen de todos los tumores estos. Son varios aspectos, muchas variables las que se manejan. Pero tenemos acá los tumores diferentes que hay. Insulinoma, glucagonoma, bipoma, somatostatinoma, pepeoma, gastrinoma y tumores no funcionales. Les decía yo que le apartáramos 1% aquí, ¿se acuerdan? Entonces, los más frecuentes, el más frecuente es el insulinoma. Y del insulinoma, en cuanto a malignidad, solamente el 10% de estos son malignos. Contra el gastrinoma, que hasta el 85% de gastrinomas son malignos, del 40 al 85, de acuerdo a la casuística que ustedes revisen, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes. Hay casuísticas que ven 40, hay casuísticas que ven 85, pero eso es impactante. Y quedan intermedios también, por frecuencia, el glucagonoma y el lipoma. Suelen ser malignos, sí, pero son mucho menos frecuentes. O sea, de esos 100 pacientes, de los 2,000 que habíamos visto, nos agarramos 100 que tienen tumores neuroendocrinos, solamente 5 de cada 2,000 que tienen tumores en el páncreas, pues tendrán un glucagonoma o un bipoma, y de esos, pues 3 o 2 tendrán maligno y 1 será benigno, en este caso, y acá la inversa igual, ¿no? Nada más que aquí sí, de los 2,000, pues 20 pacientes tendrán un tumor, y de esos prácticamente 18 será maligno, entre 15 y 18 pacientes, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, de las características específicas, suele ser un tumor único que habitualmente alcanza una buena dimensión. No lo anotamos acá, pero suelen ser de buenas dimensiones, 3-4 centímetros, contra los no funcionantes, que por no ser funcionantes no se detectan y alcanzan a crecer mucho. Este fue el tipo de tumor que creemos nosotros porque no está publicado, bueno, seguramente, claro que lo saben los que lo hicieron, pero en la publicación de Isaacson, a donde directamente habla Steve Jobs de su tumor y demás, y sus médicos también, que los entrevistan, no mencionan, o bueno, cuando menos las declaraciones de su esposa de lo que le dijeron sus médicos, no mencionan qué tipo de tumor fue, sí mencionan que fue un tumor de páncreas, sí mencionan algunos otros aspectos, sobre todo el aspecto que fue lento, que no lo mató pronto, porque pues duró más de 5 años vivo ya diagnosticado e incluso sin tratamiento. Les decía yo que hasta comiendo popó de caballo, ¿no? Que optó por tomar tratamiento alternativo, pues está Re Lorenzo, ¿no? En el caso del gastrinoma ya habíamos quedado que se encuentra en el triángulo del gastrinoma. Los tumores no funcionales son muy de cabeza de páncreas, no muy, por 60% y cargadito hacia la cabeza de páncreas, y casualmente Steve Jobs lo tenía en la cabeza de páncreas. Por eso le hicieron un Whipple al principio, y después, como lo encontraron con metástasis, pues le hicieron hasta trasplante de hígado, ¿no? De los demás, suelen ser, por ejemplo, el lipoma de cuerpo y cola. El glucagonoma no tiene preferencia, y pues esos tumores a veces pudieran ser también parecidos a los no funcionantes, ¿no? Los somatostatomas suelen ser múltiples. Estos dos, el pepeoma y el bipoma, suelen producir diarreas profusas. En el caso del glucagonoma, pues el paciente estará hiperglicémico. En el caso del insulinoma, pues estará hipoglucémico, y como los pacientes hipoglucémicos tienden a tener hambre, no es infrecuente que personas con insulinoma tengan, sean gorditos. Incluso una persona con insulinoma pudiera llegar a tener convulsiones. Había que pensar en un insulinoma. Digan ustedes qué actor de una película reciente pudo tener un insulinoma de las que ustedes han visto. No el actor en sí, sino la película. A ver, mis cinéfilos. Una película. A donde hay una persona que pueda sugerir que tiene un insulinoma. ¿A poco no han visto la película de un policía en la plaza comercial? No, doctor. Ah, sí, sí. No, ¿Se acuerdan de un chavo que es famoso, es un comediante bueno gringo, uno que aparece en la película
la película de Hitch, o que aparece de profesor que se agarra a guamazos, que hace... ¿Es Jack Black? Bueno, pues no, No, no es Jack Black. también es bueno, No, es otro. pero tiene otro tipo de comicidad. Ese Es en la aparece. es el que sale en Son como niños, ¿no? Con Adam También Sandler. son como niños, ese es como que hijo pródigo de Adam Sandler, que es el otro cómico Ah, famoso que le da chance a sus compañeros de actuar, entre ellos a Derbez, casualmente. Bueno, entonces, este cuate, no sé si se acuerdan de la película, para los que no la hayan visto, es un policía gordito, pues él es gordo, pero siempre ha sido muy ágil, pero es gordo, pero es muy musculoso, se ve que era muy deportista. Y este cuate está vigilando una plaza comercial, pero se supone que es un policía de poca monta. Él quiere ser policía oficial, pero siempre lo reprueban por algún motivo. Y tiende a desmayarse si no toma su colación. Entonces, una o dos escenas aparecen, una de ellas incluso se tiene que masticar una paleta que estaba tirada en el suelo, llena de tierra y demás, dentro de la trama. Pues este está haciendo crisis de hipoglicemia severas. Pues los pacientes con insulinoma hacen crisis de hipoglicemia severas, y que llegan hasta las convulsiones. Entonces, convulsiones por hipoglicemia en un paciente gordito, hay que descartar que no tenga un insulinoma, y es muy fácil de determinar porque miden las cantidades de insulina en ayunas, y si están muy elevadas en ayunas, cosa que si la insulina se eleva postprandial, pues es lo normal, pero insulina elevada en ayunas, pues hay que buscarle el tumor en el páncreas, la verdad. Yo solamente he visto un solo caso, y curioso porque ese caso nada más se le hizo una enucleación, no lo tenía en el cuerpo el paciente o en la cola, se le hizo una resección pequeña al páncreas donde estaba el tumor, que era como de 1,5 centímetros, muy localizable. Al paciente se le quitó totalmente. ¿Qué especialidad creen ustedes que haya hecho el diagnóstico en este paciente? Cuando menos lo sospechó. endocrino, ¿Perdón? un endocrino. Sería lógico, ¿verdad? Pues no, llegó el paciente por convulsiones. El neurólogo fue el que le hizo el diagnóstico, curiosamente. Entonces, incluso hay otros pacientes que hacen convulsiones de esas características, que son los que tienen bloqueo auriculoventricular. Si no han tenido cardio, pues todavía no saben, pero si ya tuvieron cardio, ya saben que existe un bloqueo de la conducción nerviosa eléctrica del corazón, que se conoce como bloqueo auriculoventricular completo, y que puede producir lo que se llaman crisis de Stokes-Adams. Esas crisis de Stokes-Adams pues son convulsiones por hipoperfusión cerebral, hasta que convulsionan los pacientes. Acá no es por hipoperfusión, sino porque tienen la glucosa combustible, glucosa baja, y entonces los pacientes tienen alteración de la transmisión nerviosa y pueden convulsionar. Eso es lo que tenemos en forma gruesa de lo que es esto. ¿Alguna pregunta o comentario, muchachos? Nada más quería yo mostrarles acá que los tumores neuroendocrinos tienen muchísimo mejor pronóstico que los tumores exócrinos, o sea, alias el adenocarcinoma. La sobrevida global es al año prácticamente, y ya no se los terminé de decir, pero eso de la hiporexia, los pacientes que tienen adenocarcinoma, yo pienso que es uno de los tumores más productores de factor de necrosis tumoral. No he leído un artículo que diga medición de factor de necrosis tumoral en diferentes tumores. Yo creo que lo ha de haber, pero cuando menos yo, desde el punto de vista de mi teoría, vamos a decir, de mi indicio, pienso que pueda ser eso, porque los pacientes están muy hiporéxicos. Y otro de los datos que observamos mucho en cáncer de páncreas en especial son otras dos características típicas en adenocarcinoma que no les mencioné, que sería la depresión, pacientes con depresión, que no eran deprimidos, y también las tromboflebitis migratorias, que luego se conoce esto como, creo que como síndrome de Schwartz, ¿no? Pero bueno, no me acuerdo del nombre del síndrome con exactitud, pero sí son tromboflebitis migratorias. De suyo, todos los pacientes con cáncer suelen estar medio hipercoagulables, pero en específico el de cáncer de páncreas, si empezamos a ver una o dos tromboflebitis por ahí, pues piénsense cáncer de páncreas, ¿no? Y a ver si se hace diagnóstico temprano, que siempre pues es lo deseable, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos. ¿Alguna pregunta o comentario, muchachos? Que ya se nos está acabando el time. Bueno, ya se nos acabó, de hecho. Y ustedes tienen muchos compromisos.
Bueno, ahora es viernes, los que tenían quirúrgica conmigo, pues podrían quedarse toda la hora. Pero yo ya tengo consulta, no ha llegado mi paciente, en lo que llega. Estoy abierto a las preguntas, muchachos. No, doc, ninguna. Ninguna. Bueno, ya se Doctor, aburrieron. ¿cuál era lo característico del glucagoma? Es que ya no El escuché. glucagonoma, pues acuérdate que si es productor de glucagón, pues hace hiperglicemias. Cosa al revés del insulinoma, donde hace hipoglicemias. Si produce mucha insulina una persona, ¿no? Pues, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Si a un paciente ustedes le ponen, amerita 8 unidades de insulina normalmente y le soplan 80, pues se lo pueden echar, lo pueden matar con una sobredosificación de insulina. Entonces, doctor, Sí. estos pacientes es una hiperinsulinemia refractaria al tratamiento convencional contra diabetes. Lo que pasa es que el diabético, lo que tú pretendes es que meta la glucosa y se metabolice, ¿no? Y los que tienen insulinoma, ¿o te refieres tú al glucagonoma? No, perdón, glucagonoma, que tiene Ajá, el una glucagonoma, efectivamente, hiperglicemia. los pacientes empiezan a ser muy refractarios al tratamiento, incluso a base de insulina, y entonces hay que meterse a determinar si se puede determinar glucagón. Es poco frecuente que se pida, pero pues si se pide y les dan y están elevadas las cifras, pues búsquese la tumoración, ¿no? Entonces hay que buscar el tumor en el páncreas. Se encuentra, pues ya la hicimos, ¿no? Le quitan el glucagonoma y el paciente se cura. Son muy raros, ya lo vimos, ¿no? Que ocupan, pues, 2%, ¿no? De los 2,000 y de esos 100 que agarramos de los 2,000, de 2,000 van a tener probablemente un glucagonoma, ¿no? Que es como sería, ¿no? Sin embargo, pues 95 de 100 van a ser adenocarcinomas, ¿no? Pero para que encontremos un tumor funcional, pues necesitamos, porque son el 5%, pues ya sabes que de 100, 5 van a ser neuroendocrinos, pero para tener uno de cada uno, pues necesitas llevarlo hasta 2,000 al paciente para que tengas ahí tus 2 o 3 de insulinoma, tus 1 o 2 de gastrinoma y casi ninguno de los demás, ¿no? Entonces, bien Doctor, poquitos. ¿y para Venga. buscarlo tendremos que hacer una tomografía? Sí, o sea, siempre empiezas por el ultrasonido y si lo alcanza a ver porque tiene tamaño, si no lo ve, entonces te vas a la tomografía, que tiene que ser simple y contrastada, porque algunos de estos tumores pudieran ser menos captantes de contraste y entonces poderla ver ahí, o también una resonancia. La resonancia te da muy buen contraste ahí y puedes verlo. No como en el hígado, por supuesto, pero te funciona bastante bien. ¿Alguna otra? Gracias, doctor. Bueno, pues nos vemos entonces el próximo miércoles, ¿no? Lunes y martes estaré nutriéndome de los conocimientos más nuevos que haya en nuestro ambiente internacional, en la Semana Internacional de Gastroenterología, que pues ahora tocaba en Mérida, pero pues se quedó en mi casa, porque ahora es en línea. Nos vemos, jóvenes. Por cierto, antes de que se Gracias, me doctor. olvide, un favor. La pregunta número 60 que les voy a hacer, si le pueden ustedes contestar ninguna, o sea, ninguna sugerencia, porque la pregunta número 60 es sugerencias para mejorar el curso. Si ustedes baste con que pongan ninguna sugerencia o con eso ya la doy por buena, pero si no ponen ninguna respuesta, -1, de una vez se los digo, -1. Y si quieren, yo normalmente no soy prejuicioso, porque puede ser que el curso tenga varias cosas que corregir y ustedes consideren que tenga que hacerse. Claro, es la salvedad de que lo estamos haciendo en línea, pero ya tienen forma un poquito de comparar los que tuvieron o incluso ahorita mismo de mis colegas y mío mismo y lo que ustedes quisieran o se han visto otros que estén mejor, pues sugiéranlo para que lo pueda yo hacer y adaptarlo a lo mejor que Doctor, haya o que ustedes hayan visto cuando menos y pueden hacerlo anticipadamente y mandármelo por escrito, sea una foto, un WhatsApp, o sea en Words, vía mail, como quieran ustedes, y se los voy a agradecer. Para bien o para mal, contesten lo que contesten, simplemente vale un punto bueno, que es su pregunta 60. Y no va a entrar en mi ánimo para mi criterio y que les ponga yo 0 porque me mentaron la mamá ahí en la sugerencia, no. Eso no influye en mí, no se preocupen.
Bueno, jóvenes, Doctor, nos vemos. ¿se refiere al examen parcial del día 30? El último parcial, ahí la pregunta número 60, y una vez me adelanto a decirles, la pregunta número 60 es sugerencias para mejorar el curso. Ese es el punto. Y si ustedes ponen ninguna, ya Está bien. Ya se las doy por buena. No me la contestan, no hay noticia de la 60, ¿ok? Claro, no puede ser ABCDE, esa tiene que ser en texto. Y lo que ustedes quieran, lo que ustedes consideren que permita que mejore el curso. Eso es lo importante. Porque el curso, hasta donde lo he traído ahora, tiene mucha influencia de comentarios de ustedes, ¿no? Claro, no falta el personal sesgado que tiene trabajo y vaya, cosas así que realmente son sumamente personalizadas que no tienen que ver con el universo de los alumnos, ¿no? Pero de todas maneras lo respeto, ¿no? Eso es lo importante. A sus exámenes no les entiendo nada. Una chava que salía bien mal en los exámenes, los redacta usted pésimo. Pues era la única que opinaba eso, ¿no? Entonces digo yo, pues realmente tendría yo que redactarla para ella, pensé dentro de mí, con la respuesta integrada, ¿no? Nos vemos. Hasta luego. Adiós, doctor.